Te comenzaré hablando de André Malraux, quien participó en las tendencias de vanguardia de la inmediata posguerra, en especial en el cubismo de Picasso y Braque. Nació en París en 1901 y murió en Créteil en 1976. Era narrador y ensayista francés, además de historiador y hombre de Estado, que encarnó el prototipo de escritor comprometido. Hijo único de padres separados, pasó su infancia en los suburbios de París. A los 17 años abandonó los estudios secundarios, pero pronto adquirió una vasta cultura autodidacta y se integró en los medios literarios. Él tenía una frase bastante interesante, la cual decía: la cultura es la suma de todas las formas de arte, de amor y de pensamiento, que en el curso de siglos han permitido al hombre ser menos esclavizado. Guárdate esta frase para el resto del video para que la tomes de referencia. Ay, mi México. Con tanta variedad que nos podemos encontrar, lo hace bastante rico, ya que la cultura mexicana goza de un enorme prestigio a nivel mundial, que se traduce, entre otras cosas, en una actividad turística muy importante, la cual hace que nos posicionemos en el top 10 países más visitados. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo es que llegaron todas esas bonitas costumbres y tradiciones tan coloridas y llenas de vida? Ya que tiene su proceso, como todo en esta vida. Bueno, si esto te interesa, empecemos. Y bueno, yo primero les quiero compartir la definición de qué es cultura. Es el conjunto de las informaciones y habilidades que posee un individuo. Para la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo. A través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones. Algunos etólogos han hablado de cultura para referirse a costumbres, actividades o comportamientos transmitidos de una generación a otra, en grupos de animales por imitación consciente de dichos comportamientos. Una vez que vimos el punto de qué es cultura, procederemos a contar cómo se fue desarrollando en México, con la participación de Sebastián Contreras, quien gustosamente participó conmigo en la realización de este video. Hola a todos, soy Sebastián y hoy les voy a hablar sobre la aculturación y la transculturación y cómo se dio en México. El fenómeno de la transculturización es complejo. No obstante, hay características fundamentales para que este proceso se lleve a cabo. Se trata de un proceso que conlleva a una cultura desarrollada y una menos desarrollada. Durante el trayecto se pierden elementos importantes de la cultura más débil, y a su vez absorbe características de la más desarrollada, intercambiando así los rasgos obsoletos de la cultura receptora. Este fenómeno no es precisamente malo, no obstante puede conllevar diversos problemas para la cultura más débil. Entre 1524 y 1533 las órdenes regulares iniciaron el adoctrinamiento superficial, prebautismal y la destrucción de los templos de la antigua religión para llevar a cabo la conversión de la población indígena. La evangelización de los niños indígenas por parte de los franciscanos fue uno de los casos recurrentes de aculturación. Igualmente se procuró la educación de las niñas de la élite. En el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco se formaron indios seglares profundamente convencidos del catolicismo, quienes tomarían el papel de catequistas para instruir a los indígenas de común o servirían de ayudantes e intérpretes a los religiosos que no supieran las lenguas. El fenómeno de la aculturación en el centro de México puede ser apreciado en el establecimiento del sistema de congregaciones de indios. Dicho esquema tuvo como consecuencia la transformación de los sistemas de gobiernos locales. Si bien estos no desaparecieron, tuvieron algunas adaptaciones a la cuestión política.
Tras prácticamente 2 siglos de esfuerzos por imponer a los pueblos indígenas el cristianismo, se podría decir que el resultado fue el de la construcción de formas heterodoxas de religiosidad católica, que entremezclaban elementos mesoamericanos, aridoamericanos, africanos y europeos que presentaban variantes regionales. Se constituyeron cristianismos indígenas que, si bien partían del éxito de la evangelización en cuanto a la aceptación y práctica de la religión de los conquistadores, también tenían tras de sí una serie de supervivencias y adaptaciones de las creencias y rituales prehispánicos que no desaparecieron por la tolerancia de las autoridades eclesiásticas y civiles, o por el esfuerzo de estos últimos para mantener elementos religiosos que eran parte de su identidad. La segunda mitad del siglo XVIII también fue testigo de un esfuerzo del Estado español y la Iglesia por reconfigurar el cristianismo que practicaban las poblaciones indígenas, la reducción del número de cofradías indígenas, la reglamentación de las procesiones buscando abolir disfraces, fiestas y danzas, además de las sospechas sobre nuevas devociones, el escepticismo sobre supuestos milagros, la búsqueda de la castellanización y el fomento de la educación. Todo ello con miras de suprimir la religiosidad barroca, de controlar los excesos de devoción y de piedad que antes eran elogiados y transformados en manifestaciones interiorizadas dentro de los individuos. En la época virreinal, los indios gozaron de la protección de la corona española. Sin embargo, tras el movimiento independentista y el establecimiento del régimen liberal, su existencia jurídica fue considerada un obstáculo para la modernización del país. Esta política liberal comenzó con la proclamación de igualdad y la supresión de fueros. Así pues, el Juzgado General de Indios fue eliminado el 9 de noviembre de 1812 y se abolieron los trabajos forzados y los servicios personales de indios. Las autoridades buscaron suprimir la identidad étnica y cultural de las comunidades indias para integrarlos a la nación y otorgarles la calidad de ciudadano. Por otra parte, en algún momento Francisco Pimentel afirmó que México no podría aspirar al rango de nación hasta que sus habitantes fueran una sola raza mestiza. Propuso la erradicación de lo indio con la creación de colonias de extranjeros y la mezcla racial. Estos intentos de aculturación encontraron resistencias por parte de los pueblos de indios, como el caso de los Yaqui y Mayo, a quienes se les negó la ciudadanía en la Constitución de Sonora de 1872. A finales de 1970, el gobierno continuó con la política de aculturación del indio a través de la educación y la enseñanza de castellano con la fundación del Subsistema de Educación Indígena en 1978. Este organismo, adscrito a la Dirección General de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública, estuvo encargado de la creación de escuelas bilingües para la enseñanza del español junto con el idioma autóctono de los pueblos indígenas. Esto sugiere que el Estado comenzó a reconocer la diversidad cultural del indio. Más adelante, el protestantismo junto con el catolicismo serían los cultos que tienen más adeptos entre los pueblos indígenas, y esto se volvería una constante hasta llegar a la actualidad, por lo que las políticas de aculturación religiosa implementadas y apoyadas por el Estado mexicano han logrado su cometido. Al hablar de cómo México fue afectado en tiempos de conquista, podemos estudiar las dos fuentes culturales puestas en contacto, y podríamos decir que hay pérdidas, selecciones, redescubrimientos e incorporaciones, y que estas operaciones se resuelven dentro de una reestructuración general del sistema cultural, que es la función creadora más alta que puede cumplirse en un proceso intercultural. Pero en la práctica podemos decir que el proceso de selección de la transculturación trae como consecuencia el deseo de independencia, de originalidad y de representatividad que se traduce en movimientos ideológicos sociales como el indigenismo mexicano, que tienen como meta última, mediante un esfuerzo de descolonización espiritual, la definición de la propia identidad. Pero el fenómeno de la transculturización no solo tomó lugar en la conquista o de parte de los colonizadores. Con la conquista de México se inicia el intercambio de experiencias culturales entre América y Europa. Y al extenderse la expedición española a través del Pacífico se marcó una nueva época en el mundo. Esto propició potencialmente un intercambio entre Asia y la cultura mexicana.
Pero ahora que tocamos este punto, este proceso se dio en otros países, ¿cierto? Pues se dio, y de hecho es interesante cuando se contrastan las situaciones de Japón, por ejemplo, con la de México. En Japón se vieron largos procesos, tras décadas llenas de protestas que ejercían resistencia y luego de que muchas personas estuvieran en contra, finalmente Japón cedió ante la cultura occidental. A partir del periodo Meiji, tanto en Japón como en México muchas tradiciones sobrevivieron y han perdurado con los años. No obstante, una característica en México fue el mestizaje de las culturas, que chocaron mientras que en Japón se fueron adaptando de a poco muchas modificaciones. Y otra diferencia es que muchas tradiciones y costumbres japonesas nunca cambiaron ni se trataron de erradicar, desde los altos estratos del poder. Y como vimos anteriormente, esto no se manejó así en México, pues aquí se buscaba que los habitantes pertenecientes a otras culturas se unieran al mestizaje. El caso de la población china es interesante y es que esta ha dejado huella a lo largo del tiempo, en diversos países dejando su rastro a tal punto que la mayoría identifica con facilidad un barrio chino, permitiendo así que incluso en países como Cuba podamos encontrar descendientes de personas de nacionalidad china. Con esto termino mi participación, no sin antes despedirme. Yo fui Sebastián y espero haberte ayudado a entender un poco más sobre este fenómeno. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, para refrescar lo que ya nos han mencionado, es que la cultura mexicana es el resultado tanto de la tradición indígena como de la cultura española, impuesta por la colonización, un poco menor en comparación. Fue el aporte de la cultura africana traída por los esclavos que los propios europeos incorporaron a la naciente sociedad latinoamericana. Entre las culturas originarias americanas que le dieron origen se destaca la maya, la mexica y la tolteca, entre otras. Por su parte, la influencia española se hizo sentir durante los 500 años que duró la época colonial hispanoamericana. Luego de la llegada de los conquistadores españoles a tierras americanas en el siglo XV, la riqueza singular de la cultura mexicana se debe en gran medida a su mezcla de elementos modernos y su legado indígena. Aún persisten 52 pueblos nativos distintos, herederos de las naciones prehispánicas diezmadas por la conquista europea, dotadas de su propia lengua, mitología y tradiciones. Uno de los elementos más importantes de la cultura mexicana son la gastronomía, la literatura, la música popular, cine y televisión, arqueología, y sus tradiciones y costumbres mexicanas son el Día de Muertos, los mariachis, culto a la Virgen de Guadalupe, el Día de la Revolución, entre muchas otras. Hemos concluido con el video y de verdad esperamos que haya sido de tu agrado y sobre todo que fuese fácil de digerir. Deseo de todo corazón que tú y tu familia se encuentren bien. Ojalá pronto volvamos a hablar. Sin nada más que decir, hasta otra.